Ustedes tienen ahí capítulo 47 del libro, que es toda la parte de insulina. Vamos a abrir el libro, por favor. Capítulo 47 tiene que ver todo con la diabetes. Después tenemos el capítulo, ahorita vamos a ver si es 44. A ver, tal cual. Bien, ¿no? Capítulo 43, estiroides. Capítulo 44, estrógenos. Capítulo 45, andrógenos. Y el capítulo 46. Entonces acá tienen el capítulo 47, que es todo de diabetes, capítulo 44 y capítulo 43, estiroides, capítulo 46, que tiene que ver con los glucocorticoides. Luego tenemos el capítulo 44 y el capítulo 45. El capítulo 44 tiene que ver con todo lo que es estrógenos. Y el capítulo 45 con todo lo que tiene que ver con andrógenos. Estos son los últimos capítulos de Mario. El capítulo 47 tiene que ver con todo lo que es insulina y antidiabéticos orales. Tiene que ver con diabetes. Capítulo 43, tiroides. Capítulo 46, corticoides. Capítulo 44, estrógenos. Y capítulo 45, andrógenos. Y todo esto tiene que ver con el eje hipotálamo hipófisis. Todo esto tiene que ver con el eje hipotálamo hipófisis. Ustedes tienen la hipófisis y ahí tienen todas las hormonas, ¿sí? Corticotropina, ¿sí? Tirotropina, la folícula estimulante, la luteinizante, ¿sí? Que tienen que ver con todo esto, ¿sí? Con la diabetes, ¿cuál van a relacionar? La ACTH, ¿sí? La ACTH. Con la tiroides, la TSH. Igual glucocorticoides con la ACTH. Estrógenos y andrógenos con la LH y la FSH. Hormona luteinizante y la folícula estimulante. Y la tirotropina, que tiene que ver con tiroides. La corticotropina con diabetes y glucocorticoides. Insulina y glucocorticoides. Entonces, básicamente esto es lo que entra al examen final, lo último. Entra de todo. En el examen final entra desde antibióticos. Pero la mayoría de las preguntas van a ser de estos temas. Y acá el eje hipotálamo hipófisis tienen que repasar. Vamos a repasar. Así que por favor tienen que ya ir leyendo. Primero vamos a empezar con diabetes, ¿sí? Luego tiroides y glucocorticoides. Lo último que vamos a avanzar es estrógenos y andrógenos. En ese orden. Y el otro aspecto, el día viernes nosotros estamos en la mañana. Yo no sé si vamos a poder pasar, porque con esto de la gasolina yo tengo que hacer cola, posiblemente jueves en la noche, no sé a qué hora voy a terminar, ¿sí? Ya ayer me pasó y en vano, una desgracia. Entonces, lastimosamente. Farmacodosis, se supone que si yo fuera un tutor de cualquier hospital, lo primero que se le pide a un alumno o estudiante de medicina es que recete. ¿No, doctor? Entonces, ya,
¿Ya terminó fármaco 2? Sí. Recete. Venga a recetar. Así que todos tienen que saber recetar. Entonces, hoy día vamos a terminar la clase con la prescripción. Vamos a hacer todo el modelo y ustedes la próxima semana me van a traer una receta bien hecha. ¿Sí? Una receta con todos los datos que vamos a manejar hoy día. ¿Sí? Y ya deberían practicar más. Ya tienen la base de las clasificaciones, ¿sí? Mecanismos de acción, entonces tienen que aplicar prescripción. Todo lo que es prescripción. Y una vez que terminamos esto de la prescripción, voy a llamar lista para que me entreguen los trabajos. ¿Entendido? Muy bien. ¿Esto de aquí ya han copiado? Sí, doctor. ¿Sí? Prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción son las órdenes, ¿sí?, que ustedes van a dar para que se administre un medicamento. Vamos a prescribir. En estas prescripciones ustedes tienen dos cosas que van a hacer. Una, o van a hacer una receta, ¿sí?, o van a hacer receta, o van a hacer o van a manejar una hoja de indicaciones. Ustedes, cuando el paciente está hospitalizado, ¿sí?, cuando hacemos las órdenes médicas las hacemos en una hoja de indicación. Orden médica. En paciente internado. ¿Sí? ¿Han visto las hojas de indicaciones? El Cardex es de la enfermería, donde se ve que se despachó y que no. La hoja de evolución es otra. La hoja de evolución es donde ustedes hacen el SOA del paciente. Y aparte está la hoja de indicaciones, donde se pone 1 NPO, por ejemplo, nada por vía oral, o siempre el número 1 es la dieta del paciente. El 2, la posición en la que tiene que estar, o algunos datos generales, ¿sí? Luz, inclusive si tiene que estar solo o acompañado, ¿no? Todo eso. Y luego viene toda la parte farmacológica, la hoja de indicaciones, órdenes médicas. Esto cuando el paciente está internado. Y esta hoja se hace todos los días, ¿sí?, junto con la evolución. Primero se hace la evolución y luego se hace la hoja de indicaciones. Eso es cuando el paciente está internado. Y cuando el paciente se maneja ambulatoriamente, le damos una receta. Entonces, estas recetas ya es para manejo ambulatorio. Obviamente, cuando hago la hoja de indicación, al familiar le doy una receta, pero son recetas día a día, diarias. ¿Sí? Son diarias. Son diarias las recetas, para el día, ¿no? Y esas recetas básicamente varían, porque solo me interesa la presentación que quiero. No voy a hacer ninguna indicación ahí. Y como es diario, van a pedir una ampolla, una solución, ¿no? Todo en uno por el día, dependiendo del caso. Normalmente, cuando nosotros hacemos esta receta, esta prescripción, lo dividimos en dos. Esta prescripción tiene lo que es la prescripción propiamente dicha y tiene las indicaciones. Muy parecido a lo que estamos haciendo acá, receta y otra indicación. La prescripción, cuando yo voy a prescribir, siempre en base al medicamento. ¿Qué es un medicamento? ¿Cómo definirías
¿Es lo mismo medicamento y fármaco? No. O sea, ¿qué es un medicamento? ¿Cómo definiría, doctor, un medicamento? Vamos por ahí, pero algo falta. ¿Un qué? Perdón. Un medicamento está orientado a sanarme para el fármaco. Doctora, ¿qué es medicamento? No, doctor, ¿qué es un medicamento? Pues es una sustancia farmacológica utilizada en la medicina para tratar a un paciente. Ya, como estaba diciendo la doctora, ya, más o menos. Pero estructuralmente, ¿qué es? Esa es la función. ¿Sí? El medicamento tiene una función. Pero ¿qué es un medicamento? No sabríamos cómo, doctor. Recipiente. No es recipiente. No es recipiente. Excipiente. Forma blanda, de forma también. ¿Y esas son funciones del recipiente? No, no. Sí, también, sí. Porque si viene en forma de paleta puede ser o forma blanda, también son la presentación. Y la forma Ya estamos mejor. Podría pensar como fármaco el uso del principio activo y el medicamento el uso del principio activo más excipientes listos para el tratamiento. Exacto, eso está mejor. Ya hemos formado ahí. Entonces, ¿qué sería, doctora? No, el medicamento. El medicamento es el principio activo, ¿sí? Más los excipientes para darle una forma, ¿no? Para poderlo administrar y poderlo, como decía la doctora, las dos doctoras, utilizarlo en terapéutica, ¿sí? Un medicamento, el objetivo es ese, ¿no? Como decía el doctor también, el uso en tratamientos, ¿sí? Yo hablo de medicamentos porque tengo la capacidad de entender de que esa sustancia la puedo utilizar para tratamientos, terapéutica, diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es un medicamento? ¿Qué es? Es el principio activo o fármaco más los excipientes para poderlo administrar. ¿Sí? Y ustedes, ¿qué ven en una farmacia? ¿Fármacos o medicamentos? ¿Qué ven en una farmacia? Medicamentos. Ustedes no ven fármacos, ven medicamentos. ¿Por qué? Porque tiene su principio activo y excipientes, tiene una forma, está en jarabe, está en cápsula, está en sobre, en gel, ¿sí? Entonces eso es un medicamento, porque lo voy a utilizar, como ya han dicho sus colegas, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? Lo voy a utilizar, tiene un fin terapéutico o un fin diagnóstico. Entonces eso es medicamento. Nosotros, ¿qué manejamos? Medicamentos. ¿Qué tiene el medicamento? ¿Qué es un medicamento? Es un principio activo, es decir, el fármaco puro, más los excipientes. ¿Para qué? Para que yo lo pueda administrar. Ya sea terapéuticamente, ¿no? O para diagnóstico. Generalmente lo usamos para terapéutico, tratamientos, ¿no? Lo que busco es hacer un tratamiento. ¿Con qué? Con un medicamento. ¿Qué es un medicamento? El principio activo más los excipientes para poderlo administrar. Los excipientes, como decía su colega, el doctor, ¿no? Me da la forma, lo protege, ¿sí? Lo estabiliza,
para que pueda funcionar. Porque si no está estable, tampoco químicamente no me va a servir. Entonces, tiene su función los excipientes. Hay excipientes mucho más específicos, ¿no? Hay medicamentos que les va a decir es de liberación lenta, con protección gástrica, ¿no? Entonces, ya vienen otros excipientes más que me permiten administrarlo de mejor manera. Entonces, normalmente en el SUS, en los seguros a corto plazo, ¿qué utilizo para la prescripción? El genérico. Manejamos los genéricos. ¿El genérico qué es? Es un medicamento. Solo que, ¿cuál es la diferencia? Que lleva el nombre del principio activo, nada más. Y los excipientes son mucho más baratos, de bajo costo. ¿Sí? No van a encontrar un genérico que tenga doble capa de liberación lenta. No hay. Porque eso es costoso. Entonces, en la mayoría de las recetas, en los seguros, ustedes van a manejar genéricos. En las indicaciones, en las órdenes médicas, ustedes van a usar el principio activo. No van a colocar el nombre comercial, a menos que sea muy necesario, porque no hay otro. Pero después, legalmente, ustedes tienen que usar el vademecum del hospital. El vademecum del hospital acá es el INAME, Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. No se pueden salir de eso. Y la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales son puros genéricos. Puro. No se pueden salir de eso. En la parte privada, sí, yo puedo usar nombres comerciales. En la parte privada yo puedo usar nombres comerciales. Hay antibióticos que como genéricos no confío. Yo, por ejemplo, ciprofloxacino de 500 miligramos no utilizo como genérico por mis pacientes. Les pido que se compren Septicid de Laboratorios Falco. ¿Por qué? Porque los resultados que yo tengo con ellos es mucho mejor que un genérico. Es más caro, pero el efecto es muy bueno. Entonces, tengo que ver eso en la parte particular, privada. En los seguros no se ve eso. En los seguros se ven costos, ¿no? Y por eso manejamos genéricos. En el SUS, ¿no? Puro genérico. En la Caja Nacional, Caja Petrolera, que son seguros a corto plazo, igual, puro genérico, puro LINAME. Todo es LINAME, la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. Entonces, en una prescripción, yo tengo que manejar el genérico. Tengo que manejar la concentración. La concentración que es de la presentación. De la presentación. Es decir, aquí manejo concentración y presentación. En la prescripción manejo el genérico y del genérico tengo que manejar su concentración, pero de su presentación, de la presentación de ese genérico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener acá, por ejemplo, en las presentaciones, en la presentación, comprimidos, ¿sí? Comprimidos. Y tengo que ver si estos comprimidos, por ejemplo, son ranurados o no. Unos tienen ranura, ¿no? Son ranurados. Y otros no son ranurados. La ranura es esa línea que tiene el comprimido, así que les permite partir. ¿Sí? Normalmente un comprimido o una tableta puede tener máximo 2 ranuras, dependiendo de la forma. Cuando es circular, máximo tienes 2 y se divide así, ¿no? Tenemos 4.
Hay otros que el comprimido es rectangular, ¿no? Y tiene 3 ranuras, ¿no? Para dividir 1, 2, 3, 4, ¿no? Dependiendo del producto, ¿sí? Y este comprimido lo puedo, digamos, hablar 500 miligramos. Hablemos de un comprimido de 500 miligramos. Amoxicilina, por decir, ¿sí? De 500 miligramos. El producto, generalmente un antibiótico de 500 miligramos en comprimidos, máximo va a tener una ranura, ¿sí? Máximo va a venir con una ranura, puedo dividir en 2. Cuando yo tengo una ranura en un comprimido, ¿qué significa? Significa que puedo usar dosis exactas, ¿sí? Y dividir 500 en 2 exactamente. ¿Sí? Significa que cada mitad, ¿cuánto tiene? 250 miligramos, con seguridad, sin dudar. Pero si es un comprimido que no tiene ninguna ranura, es limpio, puro, eso cambia totalmente. Hay personas que lo quieren partir, ¿no? Sin las ranuras, cuchillo con todo, y lo destrozan casi. Y a pesar de eso, ahí se pierde el principio activo. Se pierde su protección inclusive. Entonces hago malos tratamientos. Cuando un comprimido no tiene ranura, se lo utiliza completo. No hay que partir para nada. Hay cápsulas. Las cápsulas no se pueden partir, son enteras. Las únicas que me permiten dividir son tabletas y comprimidos dentro de los sólidos. Las cápsulas no, son una sola. Aparte de esta presentación en comprimidos, ustedes tienen los jarabes. Igual, usando de 500 miligramos. ¿Qué significa un jarabe de 500 miligramos? En mi cabeza hay 2 cosas, ¿sí? Aquí en el comprimido es una sola partícula, una pieza, ¿sí? En cambio en el jarabe es diferente, yo manejo mililitros acá. En los jarabes manejo mililitros. Jarabe, suspensión, todo es mililitros. Normalmente un jarabe promedio en total tiene 60 ml, lo mínimo, de 60 mililitros. Hay de 100, hay de 120, ¿sí? Tengo que conocer el producto. Y generalmente cuando dice, quiero de 500 miligramos, significa que 500 miligramos tiene 5 mililitros. Esa es una regla general. Todo jarabe maneja como unidad 5 mililitros. Es decir, 5 mililitros, ¿qué significa? Un comprimido de 500. 5 mililitros significa un comprimido de 500. Si yo divido 60 entre 5, ¿sale? ¿Cuánto? 12. 12. Tengo 12 dosis de 500. Eso quiere decir. 12 dosis de 500. Van a ver que hay muchos antibióticos como la amoxicilina de 500 miligramos que viene en tiras, ¿sí? De 10 comprimidos de amoxicilina de 500, otros de 20. Y tengo que dosificar. Voy a tener que dosificar en su momento. ¿Qué otras presentaciones tienen acá? El goteo. Hablemos del goteo. 1 mililitro, ¿cuántas gotas tiene? 1 ml, ¿no? 20. Yo tengo que acordarme una cosa, cuando uso un gotero, tengo que acordarme que 1 mililitro tiene 20 gotas. 1 mililitro tiene 20 gotas. Tengo que acordarme de eso.
a menos que el producto les diga, el mililitro tiene 10 gotas o 30 gotas o 15 gotas, ¿no? Depende del gotero, del producto. Si no dice nada, ustedes tienen que acordarse que un mililitro tiene 20 gotas. Es muy diferente a estos 5 ml. Acá 5 ml es 500 miligramos. Un ml, vamos a exagerar, ¿sí? En un gotero vale estos 500. No hay, pero puede existir. Para que me entiendan, es decir, mi medida son estos mLs en el gotero. En el jarabe son los 5 mililitros. Y en la parte sólida, comprimidos, un comprimido va a tener la dosis completa, una cápsula, ¿sí? Una tableta. Entonces, en vez de un comprimido, una tableta, en jarabe yo manejo 5 mililitros. Y en gotas, 1 mililitro. Entonces, imagínense si yo tengo acá 500 y 20 gotas, una 500. Cada gota, ¿cuántos miligramos es? ¿500 entre 20, cuánto es? ¿Sale o no sale? 25. 25. 25 miligramos, una gota. Hagámoslo más exacto entonces, en vez de 500 pongamos 400. Es más exacto, ¿no? 20. ¿Cuánto sería entonces ahora? 20. 20. Es decir, 20 miligramos cada gota, porque si yo multiplico 20 por 20 sale 400 miligramos. 20 gotas son 400 miligramos. ¿Me están entendiendo? Es decir, si yo tengo acá un ml igual a 10 miligramos, 10 miligramos, cada gota, ¿cuánto es? ¿Se puede dividir 10 entre 20? 0,5. 0.5. 0.5 miligramos cada gota. Si le doy 2 gotas es 1 miligramo. Si tengo que conocer esos aspectos. ¿Por qué? En la prescripción aquí hay un cuarto punto. Es la cantidad total que yo le voy a dar a mi paciente. La cantidad total. En mi cabeza, ¿qué ya tiene que estar? ¿Cuántos días de tratamiento le voy a dar? ¿Sí? ¿Cuántos días de tratamiento? Si uso amoxicilina, un antibiótico en general, posiblemente mínimo de 5 a 7 días. En mi cabeza ya tiene que estar ese tiempo para que yo en el momento de hacer la receta vea ambulatoriamente cuántos le voy a dar. Si es amoxicilina y es cada 8 horas, 3 veces por día, 3 por 7, 21. Le daré 21 comprimidos o 21 cápsulas de 500 cantidad total. Si es un paciente internado, estas recetas son para el día. Si es para el día y necesito cápsulas de amoxicilina, le daré 3, ¿no? En la receta tiene que traer 3 cápsulas, porque es por día. Si es ambulatoriamente, va a salir a su casa, no va a estar, ahí le doy para el tiempo total, cantidad total. Lo que resta, lo que necesita para completar su tratamiento, en el caso de que haya estado internado. Pero si no está internado, igual, tengo que ver cuántos días va a recibir ese tratamiento, qué cantidad total va a necesitar. Por eso tengo que acordarme estas presentaciones, sus características. Si le doy en jarabe, es un niño, y tengo que darle 250 miligramos de amoxicilina, viene en suspensión generalmente. Acá tienen jarabes y suspensión en la otra, que se presenta bastante en suspensión. Y le tengo que dar ¿cuánto? Es un niño de 5 años y posiblemente tengo que darle 250 miligramos. Hay jarabes de 250, ¿sí? Hay.
tengo que buscar ese jarabe, tengo que darle un jarabe de 250. Pero ocurre que va a la farmacia, ustedes trabajan en una zona rural, lejos de la ciudad, y en la única farmacia que hay en el pueblo les dice solo hay jarabe, doctora, solo tengo un jarabe de 500 miligramos. Ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque van a tener que dosificar. Entonces ya no le voy a dar 5 ml, ¿no? Tengo que darle 2,5 mililitros. Tengo que dosificar. Por lo tanto, ¿ustedes dónde hacen eso? Acá en indicaciones. Ahí viene la dosificación. En indicaciones ustedes tienen, primero definen la vía de administración. Definen la vía de administración. Si le van a dar vía enteral o si le van a dar vía parenteral. Vía enteral, vía parenteral. Doctor, dígame 3 vías enterales. Oral. En vez de anal, porque anal es solamente esfínter anal, no music. En vez de anal, ¿qué es eso? ¿Cuáles son las partes del intestino grueso? No. Yo sé que sabe. ¿Cuál es la primera porción del intestino grueso? En vez de anal, ¿cuál sería, doctor, en vez de anal? Vía rectal. Entonces, ¿cuáles son las partes del intestino grueso? Doctora, ¿cuál son? Desde el inicio, la primera. No. No, doctora. ¿Cómo que colon sigmoide la primera parte? Doctor, ayúdeme. Y entonces vía rectal tenemos 2, ¿no? Y la tercera sublingual. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres? Rectal. ¿Y las 10 parenterales? Vía intravenosa, vía intramuscular, las más usadas, vía subcutánea, ¿sí? ¿Vía qué? No, no es parenteral. Dentro de otras vías, no es ni parenteral ni enteral, ¿sí? La inhalatoria es totalmente, la tópica es otra, no es ni parenteral ni enteral, la vía tópica, ¿no? Cuando usamos cremas, ¿sí? Entonces tengo que ver vía de administración, ¿sí? ¿No? ¿Alguien de ustedes ha hecho colocar, esto ha pasado recién, la penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Cuántos mililitros se colocan? ¿Recuerda? ¿Cuánto le han colocado? Si es de 2.400.000 unidades. Porque tengo penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades. Y los mililitros son. ¿Cuántos mililitros es en la de 2.400.000? No. En la de 1.200.000 se utilizan 5 mililitros. En la de 2.400.000 unidades se utiliza 10 mililitros. ¿Sí o sí? 10 mililitros de qué? Intramuscular. Que lo que pasa es que un paciente decía, no me van a colocar eso. No, es que son 10 mililitros. Sí, obligadamente es 10 mililitros. Pero tanto que miró el paciente, ¿no?
una ampolla así, ¿no? Llena. No, eso no. Porque es 10 miligramos. La de 1.200.000 sí es la de 5. ¿No? Es la de 5. Por eso, ahí ¿qué tengo que conocer? Las vías de administración adecuadamente. Y eso tiene que ver con su dosificación. Entonces acá ustedes tienen en segundo lugar la dosificación. En la dosificación ustedes tienen que determinar la concentración administrada. Concentración que van a administrar. Puede coincidir con la presentación, ¿me entienden? A veces es lo ideal, que la concentración de la dosificación coincida con la concentración de la presentación. Así la dosificación es más simple. Acá van a usar un comprimido, no medio comprimido, ¿me entienden? Porque si fuera así, si yo necesito 250 miligramos de este comprimido, en la dosificación voy a poner eso, 250. Pero la presentación es de 500, varía. Muchas veces, ¿qué trato? Trato de que la concentración de la presentación coincida con la concentración de la dosificación. Así para el paciente también es más fácil. Porque sabe que no tiene que estar midiendo. Cuando hay que medir es más complicado. Inclusive ranurados, cuando están mal realizadas, en los genéricos ocurre eso, porque los excipientes son de bajo costo, cuando lo parten se deshacen, ¿no? Y eso que tiene ranura. Pero cuando es genérico, como son de bajo costo, son de más baja calidad. Cuando lo parten, se desgrana, ¿sí? Dicen, y ahora quieren unirlos, es así. No sirve. No sirve. Y es plata, si es que compro, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, tiene sus. Conseguir la dosificación, que es lo mejor, que coincida la concentración de la dosificación con la concentración de la presentación. Mientras mejor lleguen a ese punto, van a poder hacer mejor tratamiento. ¿Qué más tiene que venir aquí? En la dosificación está la concentración, luego ustedes tienen la frecuencia horaria. Cuando uno dice, ¿cuál es la dosis de la amoxicilina? Tengo que decir 500 miligramos cada 8 horas. Esa es la dosis. ¿Sí? Cuando les preguntan de ¿cuál es la dosis del paracetamol? 1 gramo cada 6 horas. Si le estoy dando la concentración que voy a administrar y su frecuencia horaria. Si es cada 6, cada 8, cada 24, si es dosis única. Han visto que en los broncodilatadores, ¿no? Cada 15 minutos o cada 20 minutos, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que ver la frecuencia horaria. Entonces, cada vez que les pregunten cuál es la dosis de cualquier medicamento, ustedes van a decir la concentración y su frecuencia horaria, siempre. ¿Qué dosis de ceftriaxona le van a dar? A 1 gramo cada 12 horas. ¿Entienden? Esa es la dosificación, dosis. Estoy dando la concentración que voy a administrar y la frecuencia horaria. Y a esto se casa con el tiempo total. Tiempo total. Entonces le voy a decir 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas por 7 días. Estoy completando la dosificación. Voy a dar 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas por 7 días. Eso ya tiene que estar en mi cabeza antes de que yo haga esto, porque en la receta voy a pedir eso. La cantidad total, en base a este tiempo
total. Son 7 días, 7 por 3, 21. Entonces la cantidad total son 21. Eso tiene que estar en mi cabeza. Por eso necesitan practicar todos los días. Agarren un fármaco, un medicamento de su Bademecum. Les he dicho que hay uno que es el Infomed. Cualquier Bademecum. O se entran a las páginas de los laboratorios. Entran a las páginas de Bagó, de IFA, de INTI, de Terbur, ¿sí? Que son los locales. Y ahí van a encontrar sus fármacos, medicamentos. Con sus concentraciones, con sus dosificaciones. Entonces, esto es clave. Si yo voy a indicar, tengo que saber la vía de administración para poder hacer la dosificación. ¿Qué es dosificar? Es manejar la concentración que voy a administrar, la frecuencia horaria y el tiempo total que voy a usar. Si es una sola vez y nunca más, dosis única. O si va a ser cada 21 días. O va a tomar alprazolam como hipnótico durante 6 meses y le voy a tener que dar cada mes porque tiene que tomar cada noche. Entonces, tengo que definir su concentración, su frecuencia horaria y el tiempo total en la dosificación. No se olviden, cuando les digan, doctor, doctora, ¿cuál es la dosis de? Su concentración, su frecuencia horaria. Todo el tiempo. Eso es dosis. Y además, acá ustedes tienen que ver el tercer punto, sí o sí, reacciones adversas. Reacciones adversas, ¿sí? Es importante, tengo que conocer la principal reacción adversa. Le diré a mi paciente, no se preocupe, no se va a asustar, va a empezar a orinar de color rojo. No se, mire, va a ocurrir que va a empezar a tener náuseas y vómitos, entonces me va a avisar cuando tenga eso. O puede tener cefaleas ocasionales, inclusive puede tener insomnio y así. Tengo que ir avisando las principales reacciones adversas que se pueden presentar con ese medicamento. Con el medicamento. Porque los excipientes también provocan reacciones adversas. No solamente el fármaco, sino también los excipientes. Desde el sabor. Hay gente que no tolera el sabor. Hay metforminas, por ejemplo, vamos a hablar de diabetes. Hay metformina que tiene un sabor metálico terrible y el paciente no ni bien lo pone a la lengua y quiere vomitarlo, no lo puede tolerar. Y hay que buscar otro tipo de metformina que lo pueda tolerar. O igual, hablando de la metformina, provoca aumento del peristaltismo. Y el paciente ni bien toma, ya quiere ir al baño. Porque aumenta el peristaltismo. Entonces, esos aspectos tengo que hablarlo con mi paciente y decirle sus reacciones adversas posibles. Insomnio puede ocurrir. Entonces, tengo que decirle a mi paciente, puede ocurrir el insomnio. Porque si no le dicen, va a venir, usted no me dijo, yo pensé que era otra cosa, ¿no? Hay, recién ha ocurrido, ¿no?, con un paciente, hay antigripales hoy en día que tienen cafeína, y esa cafeína los mantiene despiertos. Sí. Tomaron a las 8 de la noche el último antigripal y no pueden dormir, no pueden, al otro día están, ¿no?, 2 noches sin dormir, al tercer día vienen y te dicen, doctor, 2 noches que estoy sin poder dormir. Ay, tiene cafeína antigripal, pero ¿por qué no me dijo? Cafeína. Entonces tengo que conocer el producto. Eso ocurre, por ejemplo, en el SUS. Como el médico no sabe qué antigripal hay,
y ahí solo dice antigripal en el INAME, da la orden del antigripal, le dan, y justo era con cafeína. Entonces, ni el médico sabe. Grave, ¿no? Grave. Y al último, uno se va enterando así porque ya son varios pacientes que están presentando insomnio, que están viniendo a la consulta por insomnio. Y hay que correlacionar qué está pasando. Y ahí se encontró una cafeína. Entonces, tengo que ver reacciones adversas. Entonces, por favor, para el próximo miércoles, como hoy, ¿no? Todos me traen una receta de un medicamento determinado. Ustedes definan qué medicamento. En esa receta, el formato de la receta no es complicado. El formato de la receta tiene que tener su nombre, su número de celular, lo mínimo, fecha, ¿no? Firma y sello, y sí o sí el símbolo de la prescripción, siempre. El símbolo es RP, más común. ¿Qué significa RP? Recétese para el paciente, prepárese, ¿no? La siguiente fórmula al paciente. Porque antes el médico hacía fórmulas, era bioquímico. El médico era bioquímico, farmacéutico. Entonces, tantos gramos con los excipientes, ¿no? Como todos. Querían aumentarle el sabor y decían, le voy a cambiar el sabor para que usted pueda tomar. Y eso se hacía antes. Ahora no, ya viene. Y ustedes tienen que saber qué sabor tiene, además. Entonces, esto es el símbolo de la prescripción. Para todos, por favor, quiero un fármaco, pero un medicamento que esté bien recetado, prescrito, con todo, que tenga todo esto, más la reacción adversa principal. Para el próximo, bien. ¿Entendido? Bien. El próximo miércoles, este viernes, como les dije, si yo consigo gasolina antes de mañana, les voy a avisar. Pero en caso contrario, no va a haber plato que me voy a quedar hasta conseguir gasolina. Con respiro, ¿no? Con la reserva ya. Entonces nos encanta kilómetros por año. Entonces ya. ¿No? Bien, voy a llamar lista, por favor. La lista, ¿dónde está?